Que el Señor los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana, esta oportunidad, una vez más, que nos ha dado de poder estar reunidos en su nombre, en su casa. Nos podemos ver. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 14, en el versículo 1 en adelante. Vamos a dar comienzo a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Dice así, 1 Samuel 14:1: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano.
Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Acá hay mucha enseñanza, hay mucho por ver, que hoy no nos vamos a meter en demasiado detalle, para eso están los días miércoles. Pero hoy vamos a ver la importancia de estos dos hombres, de Jonatán y de su paje de armas. Jonatán. El paje de armas, lo único que sabemos es que era su paje de armas, no sabemos su nombre, no tenemos mucho más datos que ese. Pero, ¿qué es lo que encontramos en su paje de armas? Que tenía la misma fe de Jonatán. Jonatán le dijo, vamos a ir contra esos. Y Jonatán le dijo, lo que vos digas, yo voy a hacer, yo voy con vos, vamos. Y ahí emprendieron. Y los filisteos estaban muy confiados, porque dice, estos salieron de sus escondites. Estos son los hebreos, estos estaban escondidos. Y esa era la situación de Israel. Estaban escondidos en cuevas, se habían ido. Pero Jonatán dice, yo confío en que para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos va a ser lo mismo. Vos, yo, somos pocos, vamos. Qué tremenda la fe de Jonatán, porque hay que tener fe para encarar esa circunstancia. Cuando la situación es adversa, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que decimos? Saúl, ¿qué estaba haciendo? Estaba tirado abajo de un árbol, Saúl. El enemigo estaba ahí del otro lado, preparado, y él estaba tirado abajo de un árbol. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la circunstancia cuando tiene el enemigo cerca? Dice 2 de Corintios, vamos a leerlo, 2 de Corintios capítulo 6. El versículo 4, 2 de Corintios 6, versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces encontramos que, así dice Pablo, antes bien nos recomendamos, nosotros nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y empieza a enumerar, en mucha paciencia es lo primero, en mucha paciencia. En la circunstancia, cuando atravesamos las circunstancias difíciles,
este hombre de fe dice, nosotros nos recomendamos en la paciencia. Porque nosotros nos tocó pasar tribulaciones, por eso nos recomendamos en la paciencia, porque también nos tocó pasar necesidades, por eso les puedo recomendar que pueda estar paciencia. Y también en angustia, y ahí cierra el punto coma. Punto y coma quiere decir que encierra todo lo demás. Entonces, nos recomendamos en paciencia porque pasé la tribulación, la necesidad y la angustia. Y puedo recomendar que hay que ser paciente, dice Pablo. Hay que ser paciente. Y después sigue tirando varios ítems donde él también se anota de haber atravesado circunstancias, pero en todo vemos la fe del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo, vamos a ver primera de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6, encontramos que dice así, Efesios 6, 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Entonces, dice, el que sirve, que sirva, dice, como al Señor. Porque hay otros que sirven al ojo, sirviendo al ojo. Sirven los hermanos selfie, ¿sí? Acá estoy alabando al Señor. Y lo sube. Y así se quiere. Al ojo, es para los demás, para los que ven. No sirvan al ojo, dice. Como los que quieren agradar a los hombres, los que se quieren hacer ver con los hombres, se quieren congraciar con los dos otros. Oh, este hermano cómo ora, yo lo vi en Facebook, sube sus oraciones. No, dice, este quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón, hace la voluntad de Dios, pero lo hace de corazón. Este sirve de corazón y de buena voluntad, dice el verso 7. Como al Señor y no como a los hombres. Ahora sí vamos, primera de Corintios capítulo 11. Primer libro de Corintios capítulo 11, verso 1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Pablo imitó a Cristo. Vemos en el cuadro que vimos de Samuel, de 1 Samuel, que el paje imitó a Jonatán. Jonatán iba matando filisteos y dice que el paje venía atrás matando a los filisteos. Imitaba a Jonatán. Y dice Pablo, sed imitadores de mí, imitadme a mí, como yo imité a Cristo. Filipenses capítulo 3. Libro de Filipenses capítulo 3 en el versículo 17. Filipenses capítulo 3, verso de 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Habíamos visto ya que Pablo dice, imitadme, nosotros nos ponemos como ejemplo en paciencia. Y acá vuelve a decir, hermano, imitadme a mí, y mirá a otros, mirá a los hermanos, mirá a otros hermanos, y mirad, dice, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea que él no era el único, dice, hay otros también al que pueden mirar, que se conducen correctamente en base a lo que dice la instrucción que le hemos dado. Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije ya muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese es el problema. Porque Pablo nos pone a dos tipos, los que
imitan a Pablo, los que toman el ejemplo de Pablo, y los que no son enemigos de la cruz de Cristo. No pone un puntito intermedio acá. Sed imitadores de mí, y a los que así se conducen también. Hay otros que se conducen correctamente, hay hermanos que se conducen correctamente, y hay hermanos que no. Hay hermanos que no dan ese ejemplo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 22, 2 de Timoteo 2, 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes son estos que imitan también a Pablo? Bueno, son, acá vemos, dice, los que siguen la justicia, siguen la fe, el amor, la paz, el amor, la paz, están en tranquilidad, buscan la paz. Y tienen un corazón limpio para invocar al Señor. Pero cuando empieza dice: huye de las pasiones juveniles. Huye. No dice resguardate, no dice escondete, no dice esquivala, dice huye. Cuando usted escucha que a alguien lo están robando, lo primero que va a hacer es ir para el otro lado. ¡Auxilio, me roban! Ya, agarra la familia, agarra las cosas que tengo y me voy para allá porque ahí están robando. Y huyo de la situación. El huir es eso, es correr en el lado contrario. Bueno, Pablo dice: huí al lado contrario de las pasiones juveniles, de todos los impulsos naturales, de todo eso para el otro lado. Es exactamente al contrario. Huí de eso. Pero están los que siguen el ejemplo, que buscan la justicia, la fe, el amor. ¿Cuánto de justicia hay en nosotros? Para con un hermano que está pasando una necesidad, para con hermanos en alguna circunstancia. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Cuántas veces juzgamos mal? Juzgamos en base a nuestro parecer. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Es acaso la justicia de Dios la que aplicamos? La fe. ¿Cuánta fe hay? Si tuviera fe como un grano de mostaza, dijo Jesús. Como un grano simplemente. El amor, la paz. Cuánta paz hay en nuestras vidas y cuánta paz hay en nuestros hogares, nuestra familia. Cuánto amor hay también ahí. Y qué tan limpio está nuestro corazón para buscar al Señor. Vamos a ver Efesios capítulo 6, vamos a volver a Efesios, al versículo 12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya no es como Jonatán, que iba peleando contra los filisteos con una espada. No es nuestra lucha contra sangre y carne, no es natural nuestra lucha, sino es que es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha distinta, va por otro lado. Entonces dice: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad firmes. ¿Cómo? Pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De esta forma está firme al final. Dice: toma toda la armadura, vestite para resistir. Cuando todo eso termine, tenés que estar firme. ¿Cómo vas a estar firme? Con el uniforme completo. No te puedes sacar nada. El yelmo, no, la espada, por más que pese,
Por más que no te lo puedes sacar. Tienes que estar firme, listo. Si le pesa, es falta de práctica. Para eso un soldado tiene la instrucción y está llevando todo su equipamiento durante kilómetros y va, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de la guerra pueda marchar con todo su equipamiento y no quede tirado al kilómetro. Cuando surja el momento del conflicto de la guerra, ese hombre va a estar preparado para luchar y va a estar equipado y no le va a molestar marchar, no le va a molestar estar de guardia 20 horas con un fusil en su mano, pesado, porque va a estar instruido. Y dice Pablo, cuando termine todo tenés que estar así. Y si no puedes estar así es porque nos está faltando instrucción. Si no podemos estar en paz, el Evangelio de la paz, el apresto del Evangelio, si no podemos caminar con el apresto del Evangelio de la paz, si no podemos caminar en paz es porque nos está faltando práctica, instrucción, nos está faltando más de su palabra. Si no podemos apagar los dardos del enemigo cuando viene con sus mentiras, nos está faltando fe. Y usted puede revisar por dónde está entrando Satanás. Y ahí se va a dar cuenta qué es lo que le falta. Hay un poquito más de instrucción en esa área. Para estar preparado. Porque cuando termine, cuando el embate hay que seguir firme, más allá del embate. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Tengan en cuenta esto, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces es necesario tener todo ese equipamiento constantemente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padeceremos persecución. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, ya está bien, ya dormimos bastante, ya descansamos lo suficiente. Ahora hay que conocer el momento en el que estamos, conociendo el tiempo, a ver, ¿sabemos dónde estamos parados? ¿Sabemos cuál es el tiempo? ¿Vemos las señales? Bien, bueno. Es hora de levantarnos entonces del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. Las tinieblas trabajan y están sobre nosotros. Entonces dice, tiremos todo eso. Y vamos a vestirnos de las armas de la luz, lo que vimos recién. Andemos como de día. ¿Y cómo se anda de día? Honestamente. Por eso está el punto y coma, que engloba lo que se está diciendo. Andar de día es andar honestamente. Andemos como de día. Andemos honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne, también lo que vimos, de todo huir de todo lo que sean los deseos juveniles, los deseos de la carne, los impulsos naturales. No proveas para eso, huí para el otro lado. Juan capítulo 8, verso 32, un versículo muy conocido.
Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre de toda la obra del enemigo, del mundo, todos los desechar, son desechos, las obras naturales. ¿Y cómo los vamos a conocer? Bueno, mediante su palabra. Dice Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice así, Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Nehemías, capítulo 7, vamos a leer. Libro de Nehemías, capítulo 7, el versículo 3. Dice así, Nehemías 7:3, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Cada uno delante de su casa. Cada uno guarda, cuida, vigila, hace vigilia por su hogar, por lo suyo. Y así en este tiempo final y difícil, cada uno debemos guardar, hacer guarda. Dice, puse guarda cada uno delante de su casa. Y esto es lo que tenemos que hacer, cuidar nuestro hogar. Cuidar nuestro hogar de Satanás, que dice la Biblia, anda como león rugiente. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 6. Ahí hemos leído, entonces, que la respuesta, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces, la actitud de Jonatán induciendo a otros. Esa misma actitud que habíamos leído en Pablo, bueno, esa misma actitud debe ser la nuestra. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 21. Este Jonatán, que era muy amigo de David, que luego muere. Vemos que en David, vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Dice, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Bueno, David tenía hombres valientes. Este Abisaí se acercó en un momento en el que él necesitaba una ayuda, dice, y mató al filisteo.
mató al filisteo. Él tenía hombres valientes, pero no todos tenían la fe que él tenía. Este hombre que se acerca lo libra. Dice, pero después los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Ellos deciden que David no tiene que salir a la batalla, porque no sea cosa que apagues la lámpara de Israel. Ellos no tienen la fe de David, no tienen la visión de David. Para ellos es mejor que David no pelee. David estaba ahí en medio de la batalla, porque David tenía la misma convicción que Jonatán. Para Dios es lo mismo librar con uno que con muchos, pero también de Dios es el librarnos, o de Él es la vida. Y Él estaba ahí peleando. Y en una circunstancia difícil, adversa, el Señor lo libra, utiliza a otro. Pero esos otros no ven que Dios está en control de esta situación y que toma la decisión de, no, vos no vas a pelear más, vos te vas a quedar en un costado. No sea cosa que, vamos a cuidar lo que Dios nos dejó acá, no sea cosa que se apague la lámpara de Israel. Bueno, David se quedó y después lo vemos que andaba por las terrazas y no fue la mejor decisión. David debía salir a la batalla, pero la importancia de rodearnos, como dijo Pablo, como leímos de Pablo, rodearnos con otros que también tienen la buena instrucción de la cual podemos nosotros aprender. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Conversaciones viene de una palabra que es homilía, se escribe con J, homilía, que quiere decir interacciones. Bueno, Reina Valera lo tradujo como conversaciones, pero también puede ser compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El estar rodeado de hermanos crecidos va a hacer que mantengamos las sanas costumbres de la Biblia. Las sanas costumbres. Vamos a ver Proverbios capítulo 3. Versículo 6. Proverbios 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Evitarás refrigerio para tus huesos, evitar el dolor, Esto es el fin de reconocer a Jehová. Y Él va a enderezar tus veredas, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Y Él es medicina a tu cuerpo. Leímos, de desechar todo lo de este mundo. Este mundo enferma. Pero dice, Jehová es la medicina a tu cuerpo. Él va a ser de sanidad. Él va a traer paz a nuestras vidas. Él va a encaminar nuestros pasos. Va a ser paz, dice. Puesto en los pies, dice, el apresto de la paz. Y así debemos caminar, sabiendo que Él es nuestro Hacedor. Que el Señor los bendiga. Vamos